existen, que en nuestro cerebro existen las células cerebrales llamadas neuronas, que son las células que nos permiten procesar toda la información que nos llega, la información visual, la información táctil, la información motora, toda esta información que nos llega la vamos a procesar gracias a las neuronas y a esos enlaces neuronales, esas conexiones, ¿verdad? Entonces, cuando se une una neurona con otra, a eso se le llama sinapsis. Y ahí se va pasando la información de una neurona a otra gracias a esa sinapsis, ¿verdad? Esa unión entre el axón con el cuerpo de la neurona. Si ven el dibujito ahí abajo, ¿verdad? Vemos cómo el cuerpo de la neurona tiene forma, yo le veo forma como de estrella, como de estrellita, ¿verdad? Y tiene un rabito que es el axón y ahí se van conectando y va pasando la información, ¿verdad? Resulta ser que se ha descubierto que los varones con autismo, los varones dentro del espectro, tienen una hiperplasticidad en esas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir la palabra hiperplasticidad? Bueno, que cualquier situación que pase fuera de lo común en ese cerebro, cualquier alteración, el varón va a ser más sensible en esas conexiones neuronales, es más sensible a que haya cambios en sus conexiones y redes neuronales. Y se ha descubierto entonces que los varones con autismo presentan un umbral más bajo en los procesos de sinapsis, que los hace mayormente vulnerables a alteraciones. Buenas, no se le escucha. Listo. Ahora sí. Perdón. Ahora sí, Karen. Sí. Gracias. Es que alguien me silenció. Voy a acusarlo. No fui yo. Bueno. Entonces estaba diciendo precisamente que vuelvo a lo mismo. Imaginémonos, este es un ejercicio muy bonito que si estuviéramos de manera presencial pudiéramos hacerlo. Es una de las cosas que yo más extraño de la presencialidad, el poder trabajar con la gente y verla, porque ahora no los veo porque lo estoy viendo en la presentación, pero imaginémonos que nos damos la mano, que todos los que estamos aquí nos damos la mano. Mi mano con la mano del que está a la par, eso es una sinapsis. Vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros y nosotras es una neurona. Y entonces, cuando nos damos la mano, hacemos sinapsis, familias. Ese espacio breve, ese espacio chiquitito, donde nos damos la mano, que vamos a imaginarnos que es una sinapsis, es lo que se altera, lo que los varones tienen muy sensible y que va a alterarse, y ya vamos a ver qué es lo que va a alterar esa sinapsis y va a producir entonces las rutas cerebrales que producen las características del espectro que vemos en los varones. Ahora, más tardito, cualquier duda me vuelven a preguntar. Entonces, sinapsis entre neuronas de los varones con autismo son hiperplásticas, son más sensibles para provocar alteraciones en esas rutas cerebrales que las de las mujeres. Por eso los varones son más vulnerables para presentar trastornos del desarrollo que las mujeres y las niñas. Vamos a ver. Ahora bien, vamos a ver si esto se ve bien porque me parece que se ve muy grande. Bueno, vamos a intentar.
Entonces, estamos hablando acá de que los varones presentan una hiperplasticidad, o sea, sus conexiones neuronales se alteran con mayor hipersensibilidad, se altera la fortaleza sináptica y la plasticidad regional, ¿verdad? Entonces, todo esto implica que van a haber cambios o alteraciones en esa sinapsis o sinaptogenia y cambios en la formación de redes neuronales. Esto, ¿cómo lo vamos a ver en la vida cotidiana de los varones dentro del espectro? Bueno, como alteración en los procesos de aprendizaje que ocurren mediante la experiencia y la memoria. Entonces, las niñas, podemos decir que las niñas y mujeres, dentro del espectro del autismo, tienen un umbral sináptico más alto, o sea, es más fuerte, hay una mayor fortaleza en la sinapsis, no se alteran ante los posibles cambios que puedan ocurrir en ese desarrollo cerebral prenatal que sí ocurre en el varón. Y entonces hay menores comorbilidades presentes en las niñas y mujeres dentro del espectro. En síntesis, lo que se altera en los varones dentro del espectro con esta hipersensibilidad es esa fortaleza en la sinapsis y la plasticidad regional, lo cual podría contribuir a explicar esta mayor vulnerabilidad del sistema nervioso central en los varones para presentar trastornos del desarrollo como el autismo. Entonces, los varones dentro del espectro del autismo van a presentar un umbral sináptico más sensible, una hiperplasticidad cerebral y un mayor riesgo de comorbilidades, es decir, de que la presentación del TEA esté asociada con otras condiciones. Perdón. ¿Por qué ocurre esto? Ahora sí. ¿Qué es lo que altera esa hipersensibilidad, esa hiperplasticidad? ¿Qué es lo que altera la sinapsis, las sinapsis neuronales y las redes neuronales en nuestro cerebro? Bueno, familias, se sabe hoy por hoy y está comprobado que existen un total de 400 genes puntualmente que causan que están involucrados en la etiología o génesis del espectro del autismo. 400 genes. Esos 400 genes no se activan los 400 en todas las personas, ni se activan los mismos. Se activan unos en unas personas y otros en otras personas. Eso es lo que nos hace espectro precisamente. Porque si bien hay determinados 400 genes, no son los mismos genes que se activan en todos los niños y niñas y personas. ¿Ya? Eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Por qué se activan esos genes o por qué se activan ciertos genes en una persona y no se activaron los otros? Eso es lo que está en investigación y que todavía no se ha logrado determinar. La palabra correcta para este proceso es la palabra metilación o despertar de los genes. Suena más bonito el despertar, ¿verdad? De los genes, la metilación. Esos procesos de metilación que ocurren de manera, los procesos de metilación siempre ocurren en nuestro cerebro para despertar ciertos genes que son importantes o para silenciar o si lo prefieren para adormecer ciertos genes que no deberían despertarse. O sea, la metilación es un proceso que ocurre en todos los cerebros. Lo que no se sabe es por qué hay metilación en ciertos genes que causan el autismo en unas personas y en otras personas no ocurre la metilación de esos genes.
Eso es lo que trato de decirles. Ahora, ¿qué se ha encontrado? Vean este término que tal vez va a sonar un poquito raro. Dimorfismo sexual. ¿Qué significa esto? Que hay genes que se metilan o se despiertan según el sexo. Y no se sabe exactamente muy bien por qué, aparte de que tienen que ver con el sexo de la persona, ¿verdad? Entonces, unos investigadores en el año 2011 identificaron que hay 159 genes que presentan, de esos 400, ¿se acuerdan? Teníamos 400 genes que está comprobado que causan la presencia del espectro del autismo en las personas. De esos 400, 159, que son muchos, son bastantes, son casi la mitad, presentan una expresión diferente entre varones y mujeres. Vean qué interesante y vean qué importante. Y por eso les decía yo que acá en nuestro sistema de salud no hace un análisis genético de nuestros hijos e hijas y eso sería muy importante que se diera a la par del diagnóstico. Parece ser entonces que existe un factor, un efecto, así lo llaman los investigadores, un efecto protector en las mujeres dentro del espectro. Puede suceder que las mutaciones genéticas se hereden de las madres de estos niños hacia sus hijos, pero que ellas paradójicamente no presenten la condición. Eso es posible también. Antes se creía que solo el padre de familia heredaba la condición. Y si ustedes me preguntan, el espectro del autismo es una de las condiciones de mayor heredabilidad del planeta, si no la de mayor heredabilidad. Y eso también está comprobado. Pero eso no es para asustarnos, es para prepararnos y para que la sociedad esté preparada para recibir a las personas y a los seres humanos dentro del espectro del autismo como se merece. Por ejemplo, aquí tenemos un famoso gen, este gen SHANK1, que en los varones, cuando se metila o cuando se despierta, va a expresarse como TEA, o sea, va a producir una persona dentro del espectro, un varón. Pero una idéntica mutación en este gen va a traducirse clínicamente como una persona, una mujer con muchísima ansiedad sin completar criterios dentro del espectro. Ahora, esto es discutible. Les voy a explicar por qué. Les voy a decir por qué. Yo siempre que en algunas ocasiones me han llegado niñas con las características dentro del espectro y las familias me dicen, Karen, es que el doctor me dijo que tenía rasgos, pero que no tiene el TEA. Esto es como decir, perdónenme la comparación y la broma. Por favor, cerrar los micrófonos, chicas, porque ya, sí, gracias. Ok. A mí me escuchan bien, sí. Alguien que me diga sí. Sí, perfecto, Sí. ya Karen. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Sí. Muchas gracias, qué lindas, muchas gracias. Bien, entonces, decir que una niña presenta rasgos del TEA es como decir que una muchacha adulta está un poquito embarazada, pero no mucho. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque las características del espectro, si están presentes, es que esta persona forma parte del espectro. Entonces, muchas mujeres, muchas niñas, personas adolescentes andan por ahí con un diagnóstico incompleto porque las pruebas que actualmente se utilizan como la A2 o como la ADR, y esto no lo digo yo,
y lo dicen las investigaciones y pueden ingresar y comprobarlo, no detectan a las mujeres dentro del espectro ni a las niñas dentro del espectro. No las detectan, detectan solo características clásicas del autismo masculino. Entonces dejan a un grupo importante de muchachas, mujeres y niñas sin su diagnóstico. Entonces volvemos a recalcar la idea de que existe una expresión diferencial de los genes por sexo durante el desarrollo embrionario del cerebro. Esto es más notable en el desarrollo embrionario de los varones, ¿se acuerdan? Porque ellos son más sensibles. Los genes, perdón, y esto no lo dije, los genes cuando se despiertan, estos 400 genes que causan la presencia del perfil cognitivo del espectro del autismo, se despiertan. Estos genes, los varones tienen un cerebro más hipersensible al efecto genético, a esta alteración genética. Porque la alteración genética, recordemos, viaja, una gran parte viaja de forma química, es como un tsunami y nuestros cerebros no tienen estaciones de peaje ni tienen muros para detener o diques, ¿verdad? Para detener el avance de la alteración genética. Entonces, esa alteración genética lo que ocasiona son personas muy diferentes, muy únicas, que formamos parte de un espectro. ¿Ven? Precisamente ahí es donde se explica esa característica de espectro. Ahora, muchos doctores en Costa Rica todavía, o tal vez no muchos, pero sí algunos, todavía trabajan no, se niegan a trabajar con el concepto de espectro. Y esto nos atrasa, esto nos deja atrás porque el estado de la cuestión y las investigaciones actuales dicen espectro del autismo. Sería muy importante hacer un llamado a la Caja Costarricense del Seguro Social a que trabaje y defina sus diagnósticos bajo el concepto de espectro y no como a veces que todavía utilizan nomenclatura de los años 80. Eso es grave, eso es muy grave, ¿ya? Muy bien. Ahora, otro autor, ¿se acuerdan que habíamos dicho que desde 1945 Hans Asperger había dicho que él había observado características de autismo en las madres de los niños con autismo? Bueno, este otro autor, Tony Attwood, es un inglés que sabe muchísimo también sobre autismo y él llama la atención de cómo él ha observado en su práctica profesional, y esto lo dijo desde el año 2002, o sea, hace 20 años, muchachos y muchachas, dijo que él ha observado, cito textualmente y luego lo explico, él ha observado transitar y progresar a las niñas a lo largo de una serie continua de características propias del autismo hasta un punto en donde los criterios de diagnóstico actuales no funcionan para determinar en ellas la presencia del TEA. Lo dice Tony Attwood. Entonces es muy probable que las niñas evolucionen en sus conductas y características. Tal vez vea que lo que él dice es que los criterios de diagnóstico actuales no funcionan para determinar en ellas la presencia del TEA. No dice que dejaron de tener TEA, ¿verdad? Por favor, entendamos bien esto, sino que no se detecta porque los criterios de evaluación actuales no funcionan. Pero esa niña, esa mujer, sigue siendo una mujer con autismo, aunque los instrumentos no detecten porque están construidos para los varones y para la expresión masculina de la condición. Esto en el 2002. Ahora, se han encontrado también diferencias entre varones y mujeres en el desarrollo de la corteza prefrontal, también importantes, ¿verdad? Son datos que los investigadores poco a poco han ido
acumulando. Ocurre un sesgo en las investigaciones centradas solo en varones con TEA. O sea, no hay investigación en niñas. Generalmente las investigaciones se hacen solo en grupos de varones. Estas investigaciones, entonces, acerca del TEA carecen de perspectiva de género. Eso es grave también. También hay errores en el diseño y metodología de las investigaciones. Bueno, esto, si me permiten también dar el ejemplo de cómo difunden investigaciones de ratones con autismo, que yo no logro entender de dónde sacan a los ratones con autismo y cómo los diagnostican, en fin, pero bueno, hay que tener cuidado con lo que leemos en internet y con lo que leemos en los Facebook, porque no siempre es investigación de calidad. Entonces, hay dos errores en las investigaciones de las niñas y mujeres dentro del espectro. Primero, está el error de la infrarrepresentación, o sea, una poca representación. Son muy pocas las investigaciones que incluyen niñas en el diseño, probablemente porque son más difíciles de detectar y son menos aún los estudios que toman en cuenta la existencia de diferencias entre ambos sexos. El otro error que se comete en las investigaciones, estas famosísimas y gastan muchísimo dinero en hacerlas y tienen toda una estructura estadística fuertísima, pero ¿qué pasa? No incluyen mujeres. Es la sobregeneralización, que es la infrarrepresentación de las niñas y mujeres con TEA, que trae como consecuencia que se mantengan muchas ideas preconcebidas. Entonces, les explico. Por ejemplo, sobregeneralización es hacer una investigación solo con varones y decir que a las niñas también les pasa eso. O sea, se generaliza. Hacer una investigación con varones y se generaliza también a las mujeres. Eso no está bien. Metodológicamente y científicamente, eso no está bien, ¿verdad? Entonces, hay que hacer investigación en niñas y mujeres. Lo que dije antes, hay escalas para las escalas que se usan actualmente para detectar la presencia del espectro, están construidas o elaboradas solo en función de la expresión masculina de las características del TEA. La prueba A2, la escala de observación para el diagnóstico del autismo, podría no ser lo suficientemente eficiente cuando se aplica con adultos que presentan un rango de inteligencia promedio y superior a la media, quienes serían capaces de camuflar sus características propias del espectro del autismo. Y ahí están las investigaciones que lo demuestran, y aún acá en el país se siguen vendiendo estas pruebas tan caras a las familias que en realidad pues no aportan muchísimo conocimiento respecto a la condición, ya que ni siquiera detectan las comorbilidades que podría tener ese niño o esa niña. Entonces, dado esto, dado que las pruebas A2 y ADR no detectan el perfil femenino del TEA, ¿quién debería diagnosticar el TEA en femenino? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico debe ser realizado por un profesional médico con profundo conocimiento de la condición, pero el problema es que los doctores no se atreven a diagnosticar y dicen que las niñas solo tienen RAD, y eso nos hace muchísimo daño. Recordar que las niñas y mujeres con condición del espectro del autismo realizan y son expertas en camuflaje por compensación cognitiva. Pasan imitando, pasan intentando parecerse a los demás. Aquí les tengo un ejemplo. Aquí entramos a la parte más bonita de la presentación, creo yo, porque es la que nos une, la que hace que tengamos contacto con las personas de carne y hueso, con esas niñas y mujeres. Hay una niñita de 11 años que me dice, yo digo que mi color favorito es el rosado, aunque en realidad es el celeste o turquesa.
porque no quiero que crean que soy diferente. ¿Sabes, Karen? A muchas niñas les gusta el color rosado. Por eso yo digo que me gusta el rosado. Aquí hay una niña camuflándose con el camuflaje, la compensación cognitiva en toda su manifestación. Ella detectó y dijo, ah, es que a todas las niñas les gusta el rosado, casi todas. Mejor yo digo que a mí me gusta el rosado. Camuflaje, dolorosamente sí, ocultando sus gustos porque ha tenido muchas experiencias donde se le vuelve a ver diferente, donde se le rechaza por ser diferente. También las niñas dentro del espectro tienen mayores habilidades entonces para aprender por imitación, lo contrario del varón. Al varón generalmente no le interesa aprender por imitación, no le preocupa eso. La niña dentro del espectro sí. Otro testimonio dice, recuerdo que por épocas hablaba exactamente igual que la amiga que tenía entonces. La podía copiar exactamente. Muy bien. Mujeres adultas con TEA muestran una mayor capacidad de manifestar lo que se denomina rasgos autistas autoinformados. Resultados de investigaciones sugieren que en la edad adulta las mujeres muestran menos, pero perciben y cuentan acerca de sí mismas la presencia de más características propias del espectro del autismo que los hombres. Esto es parte del manual, es parte el manual, es de la autora Tania Marshall y dice que el fenotipo emergente, el fenotipo femenino emergente es una colección amplia de reportes biográficos y hallazgos de investigación que sí con herramientas sesgadas u homocéntricas pueden perder. Está caliente, todavía no se lo tomo. Pueden y mantienen contacto ocular en una conversación y pueden tener una conversación superficial durante una sesión entera con un profesional. En general, dicen los investigadores, la expresión de las características es menos evidente que en los niños, por lo que suele ser más difícil su detección. Por ese motivo, no se puede establecer aún de forma definitiva una proporción hombre-mujer que sea fiable. Existen algunas características propias del TEA entre las mujeres con buen camuflaje. Por ejemplo, son mujeres que pueden hablar o escribir demasiado, lo cual puede implicar un déficit dramático o dificultades para cambiar de atención. Por ejemplo, hablar con alguien mientras redacta un mensaje de texto en un teléfono celular. Tales signos reveladores, sin embargo, requieren de más estudio e investigación. Cuidado. Sí se ha observado un aumento de dificultades sensoriales, pero de forma diferente que ahorita vamos a ver, como les dije antes. Las mujeres con características dentro del espectro del autismo son frecuentemente con trastorno bipolar, obsesivo compulsivo o depresión. Profesora, no se le escucha. Por favor, apaguen los micrófonos. Falta de respeto. Gracias, gracias. Sí, perdón, es que no me oía. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, repito, porque esto es importante, que las mujeres dentro del espectro pueden ser diagnosticadas con trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad o depresión. Imagínense dificultades sensoriales, por ejemplo, con un asunto como una dificultad sensorial visual con lugares desordenados o aglomerados. Entonces, esa mujer es confundida con un trastorno obsesivo compulsivo, cuando en realidad corresponde con una dificultad sensorial o una depresión producto de ese intento por encajar, de ese camuflaje que lleva esa mujer por años, o esa niña que llega a la adolescencia
haciendo el esfuerzo por parecerse a los demás, ocultando que su color favorito no es el de todas las niñas, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces ahí es donde podemos detectar depresión, pero la situación de fondo no es la depresión, sino la presencia de un perfil cognitivo dentro del espectro. Invisibles hasta para sí mismas, invisibles gracias a su habilidad para camuflar y caminar en la delgada línea de la normalidad, invisibles para quienes no pueden o no quieren ver, se esconden en sus trabajos, en sus comunidades y familias, detrás de diagnósticos erróneos que convierten sus características en problemas mentales. La expresión del autismo en femenino existe, ha existido y existirá porque no es cuestión de creer, sino de ser en nuestra única y particular forma de estar en el mundo. Existimos. Lo que ocurre acá es que cuando ocurre ese proceso de autorregistro de cuáles son las características del espectro que yo presento, las mujeres deben hacer un recuento de detalles muy íntimos que no a todo el mundo se les puede contar y no a todo el mundo se le puede comunicar. Entonces, aquí cabe decir que no todo lo que soy puede contarse, pues tras el signo está en la vida que se ha vivido, la que se vive y la que se sueña. Están las emociones y los sentimientos, y eso no se muestra siempre y a veces no se quiere mostrar. Muy bien, y ahora vamos a pasar a hablar de las alteraciones sensoriales. Vamos a ver cómo se expresan. Vean qué belleza, vean esto. Muy poca gente conoce que las niñas y mujeres dentro del espectro, para procesar sensorialmente los entornos, necesitan construir lo que se llama microescenarios. Microescenarios para procesar los estímulos sensoriales. Entonces, vamos a ver a ciertas niñas y mujeres construyendo ambientes en su casa, donde tienen ciertas cosas cerca, donde necesitan tener acomodados los muebles o ciertos lugares específicos para ciertas cosas, que hasta que puede comprenderse de manera integral y verse la escena, se puede detectar que es un microescenario. Pero vamos a verlo, vamos a ver si con estas fotografías yo logro comunicarles a ustedes qué es un microescenario. Vean esta niña. Esta niña tiene un cuarto grande con una cama, pero ella se metió adentro del closet. Se metió adentro del closet y ella misma se va haciendo esta niñita su propio pequeño lugar, ¿verdad? Y en algunos momentos ustedes podrían verlas. Esta foto no la pude traer, donde ella se pone sus audífonos y se cobija completamente con una sábana para escuchar una clase. Cuando estábamos en enseñanza virtual, escuchaba las clases metidita en este rincón, y ahí tiene sus cositas. Vean cómo tiene cajitas y tiene varias cositas ahí metidas que son las que ella necesita, y en lugar de estar, por ejemplo, en el centro del cuarto, ella se mete en ese rincón. Eso la descansa, eso la relaja también. Aquí hay otro ejemplo de microescenario. Bueno, aquí tenemos su microescenario también que me compartió la mamá. Acá tenemos a la niña también construyendo otro microescenario. Aquí está construyendo un hotel para perros. Y si ustedes pueden ver, ella de esta manera no busca jugar con otra persona, sino que para ella es importante el proceso de construcción, el estar ahí ella de manera individual,
construyendo. Vean que hay cartones sobre el zacate, hay una bolsa con cositas ahí que ella va, con las cuales ella va a ir construyendo. Se consiguió unas sombrillas y ella juega construyendo esos micro escenarios con los cuales procesa sensorialmente el entorno. Esta misma niñita utiliza otra forma de camuflaje. Recuerden que cuando hablamos de niñas y mujeres, hablamos de camuflaje por compensación cognitiva. Cuando ella se estresa y cuando ella necesita relajarse, ella se transforma en un personaje. Ella tiene en su mente toda una ciudad de gatos. Ella la llama Villa Cat en inglés. Y ella crea toda una ciudad de gatos, y hubo momentos en la institución educativa donde ella estaba, donde el estrés subió a tal nivel que ella se subió a un pupitre y dijo, soy un gato. Y empezó a comportarse como un gatito, ¿verdad? Efectivamente, para poder sobrellevar cierto nivel de sobrecarga sensorial. Ella se transforma en un personaje. Esto no está en la literatura, esto no lo he encontrado, pero sí lo he visto en mis pacientes. Y es tremendamente conmovedor y curioso. Hay otra niñita, por ejemplo, que llegó por primera vez a mi consulta y no me habló, sino que actuó en todo momento como un parrot, como un periquito. Yo pensé que no se comunicaba oralmente y le pregunté a la mamá, ¿la niña habla? Y la mamá me dijo, claro, perfectamente, es que no te conoce y ahora es un parrot, un perico. Esta niñita llegó a mi oficina sin diagnóstico. Ella no traía diagnóstico de niña con TEA. Yo la referí, porque yo no hago diagnósticos, yo la referí para que ella fuera diagnosticada y efectivamente es una niña dentro del espectro. En la segunda sesión la mamá le indica que por favor me hable con palabras y efectivamente la niña hablaba perfectamente. Pero ella se camufla, o sea, la mamá no sabía que cuando la niña se transformaba en periquito, con la gente extraña, que era una estrategia de camuflaje que usaba, que la caracterizaba como una niña dentro del espectro, ¿verdad? Entonces, ellas se convierten en personajes para camuflarse ante situaciones estresantes o ante personas desconocidas. También eso suele ocurrir. En mujeres y niñas el diagnóstico puede presentar dificultades, ya que no presentan intereses, digamos, los intereses, el hiperfoco que presentan no tiene que ver con objetos, sino más con animales o con personas. Entonces, el diagnóstico es más tardío, se reconoce más tardíamente. Okay. Esto hace que erróneamente, como dije antes, sean diagnosticadas con otras condiciones. Entonces, de acuerdo con el DSM-5, se cumple que en niñas y mujeres dentro del espectro, la expresión de los TEA pueden variar con el transcurso de los años y que puede verse la condición enmascarada en momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas. Vamos a ir avanzando. Consideramos de vital importancia, dicen los investigadores, observar el desarrollo típico de las niñas, ya que muchas veces son aceptados como conductas típicas de mujeres las actitudes de juego solitario y los patrones restringidos de intereses, aunque coincidan con los de sus pares. Lo importante será tener en cuenta entonces la calidad de estos intereses, su intensidad y si afectan otros aspectos sociales. Voy a avanzar un poquito.
Para hablar de las características más en concreto, las mujeres con autismo muestran un mejor desarrollo lingüístico temprano, mejores habilidades sociales y son capaces de desarrollar un juego simbólico. Vamos a ver, esto ya lo vimos. Aquí, características en la etapa preescolar. Esta investigadora Tania Marshall en el 2017 va a proponer un conjunto de características que podrían indicar niñas dentro del espectro en la etapa preescolar, una gran capacidad para imitar, para mimetizarse para encajar en el mundo social, y eso se nota, ¿verdad? Puede ser muy tímida o por el contrario muy extrovertida, no medir los límites al punto de irritar a sus pares, no miden esos límites. También se interesan por la escritura, escriben historias de ficción desde edades muy tempranas, tienen cuadernitos, notas, diarios, tienen una gran intuición, a veces dicen cosas sobre alguien o perciben cosas sobre alguien y nadie sabe cómo las saben, pero al final tenían razón, eso suele suceder. Tienen una lectura de las personas, una lectura, una inteligencia interpersonal importante. También son muy empáticas con la naturaleza y con los animales, pueden relacionarse mejor con animales que con personas. Tienen una gran imaginación, le encantan los libros de ficción, de hadas, ponis, amigos imaginarios, etcétera, ¿verdad? Tienen, aquí viene lo de los microescenarios, ellas organizan juegos de roles, pero no para jugar, sino para crear escenarios, o sea, no invitan a nadie a jugar, sino que los construyen y pueden considerar a los pares aburridos, no, son muy selectivas con las personas, ¿ya? También preguntan mucho sobre el funcionamiento de las cosas, o se salen del juego típico de las niñas, ¿verdad? A veces tienen, una niña me decía, por ejemplo, yo quiero pedir en Navidad unos carritos Hot Wheels, pero sé que las niñas no jugamos con eso. Y hay que tener cuidado acá con esto, ¿verdad? Porque no quiere decir que la niña no esté contenta con su sexo femenino, sino que tiende más a gustarle tal vez juguetes que pueden considerarse masculinos. Hay una hiperempatía, ¿verdad? Muchas de ellas son muy sensibles a la justicia social, al abuso animal, a la naturaleza, a los ancianos de todo tipo. Ustedes verán a las mujeres dentro del espectro hablar sobre el espectro y sobre los derechos de las personas del espectro, cosa que no hacen los varones. Los varones se mantienen muy alejados de esto. Son más las mujeres que se involucran en esta causa. La hiperlexia también es muy característica, aprender a leer solas y muy temprano, a muy temprana edad. También las expresiones faciales se les dificulta hay una inapropiada expresión facial y ellas están conscientes de eso. Dentro de las características en la etapa adulta que se presentan mayormente en mujeres que en hombres, es una mayor interacción social, una mayor conciencia de esa necesidad. Se esfuerza, la mujer dentro del espectro se esfuerza por interactuar. Es probable que la inviten a algún lugar y si alguna de ellas me está escuchando, probablemente sepa que esto es cierto. Las invitan a una actividad y hacen todo el esfuerzo por ir, aunque después no se sientan tan bien y se vengan temprano o se retiren antes, pero sí hay conciencia de ese esfuerzo. Sin embargo, hay que respetarse el nivel de interacción que uno sea capaz de tener. No hay que forzarse más allá y respetar esa forma de interactuar, ¿verdad? Porque si no, se puede caer en una gran depresión, forzándose a ser alguien que uno no es, ¿verdad?
hay deseo de interactuar con los demás, aunque no siempre se tienen las herramientas o las habilidades. A menudo es percibida como solo ser tímida. Hay tendencia a imitar a los demás, a enmascararse, a parecerse, y esto es agotador, a camuflar dificultades, a enmascarar. Hay estrategias de compensación. Tiene una o pocas amistades cercanas. Tiende a cuidar a los demás. Las personas, las chicas dentro del espectro, generalmente se preocupan mucho por su familia, tienden a cuidar a los demás. Hay un mejor desarrollo de habilidades lingüísticas, mucha imaginación. Como dije antes, los intereses restringidos tienden a involucrar a personas y animales en lugar de objetos o cosas. Y entonces esto se relaciona menos con características del autismo. Otra característica que es positiva, pero que puede volverse en contra de la mujer dentro del espectro, es el ser demasiado perfeccionista, el exigirse demasiado a sí misma. Y esto muchas veces es lo que las lleva a la depresión, y por eso se diagnostica la depresión y no la presencia del espectro del autismo. Vamos a ver, hay también una tendencia a tener episodios con problemas de alimentación. Eso también es muy frecuente, precisamente originado en todo este estrés, todo este camuflaje, estas dificultades para interactuar, ¿verdad? Terminamos con los mitos que existen referente, y gracias por escucharme, por quedarse hasta acá. Ya vamos a terminar. Terminamos con los mitos. El primero, no puedes presentar el TEA porque eres mujer. No, o sea, no, se sabe que esto está en el manual, lo pueden leer completo. Las mujeres de todas las edades pueden presentar características dentro del espectro, ¿verdad? Eso es un mito muy común. El otro, perdón, ajá. El otro mito es no puedes presentar TEA porque puedes hacer contacto visual. Ya lo vimos. Las mujeres dentro del espectro pueden compensar, imitar, hacerse pasar por personas normales, entre comillas. A mí no me gusta este término. La ecolalia de los varones, la ecolalia que vemos en los varones, se expresa más bien en una ecolalia donde se imita y se repite como actúan otros, ¿verdad? Es una ecolalia diferente, es una expresión diferente. El otro mito es no puedes presentar TEA porque puedes tener una conversación. En general, las mujeres del espectro pueden tener conversaciones y habilidades verbales. Lo que pasa es que se agotan antes de tiempo, o sea, se agotan, pueden estar en una conversación, pero cierto límite de tiempo. En mi opinión, deberían respetarse eso y no forzarse a sobrecargarse sensorialmente. Otro mito es no puedes presentar TEA porque tienes amigos o un mejor amigo. Dentro del espectro, las mujeres son capaces de brindar una amistad muy leal, muy preocupadas por la gente que quieren. Así que eso es una cosa falsa, ¿verdad? No puedes presentar TEA porque tienes empatía y compasión. Efectivamente, recordemos que dentro del espectro, la mujer dentro del espectro es tremendamente justiciera, es tremendamente inquisidora, si me permiten usar esa palabra. Si encuentra algo que no está bien, lo va a decir y va a insistir en eso hasta ser escuchada. Y esto es, personalmente pienso que es una gran virtud, que necesitamos gente que diga la verdad sin disimulos. Y por eso es que funciona muy bien, dice acá, en profesiones como enfermeras, maestras de educación especial, profesoras, psicólogas, trabajadoras sociales, doctoras, cuidadoras de niños, entre otras. Otro mito es no puedes presentar el TEA porque eres una animadora, supermodelo, actriz.
En realidad no, en realidad muchas de las o algunas de las mujeres con autismo desarrollan habilidades precisamente por su camuflaje para poder representar personajes. Lo vimos en las niñitas, ¿verdad? Una es un gato y la otra es un periquito. No sabemos si ellas van a crecer teniendo ese interés por la actuación también, por asumir un personaje de otra forma, ¿verdad? Entonces, estos son los mitos que existen y concluyo diciendo, las mujeres con TEA somos invisibles dentro de una condición ya invisible. No nos quieren ver y cuando nos mostramos nos miran con incredulidad y desconfianza. Somos la prueba de que el autismo sin comorbilidades es posible. Somos la prueba de lo poco que aún hoy en día se conoce acerca de la condición de vida llamada autismo. Somos la prueba de que el espectro es eso, espectro. Veo una manita levantada. No sé si... Laura está con la mano levantada primero y luego Ania. Adelante, Laura, la escuchamos. No, vieras que no la quería levantar, fue una equivocación, pero bueno, ya que me toca, vieras que bueno, mi hijo mayor es autista y justamente en estos días he estado hablando con la doctora de él porque yo puedo reconocerme en mi niñez, en mi hijo, ¿verdad? Conforme fui creciendo, fui perdiendo esas cosas y hablaba yo con la doctora y le decía, qué gracioso. Entonces, últimamente, y ahora la escucho a usted y puedo identificarme. Yo decía, no, yo no puedo ser autista porque soy sumamente empática. Pero entonces ahora la oigo a usted y yo digo, ay Dios, entonces sí, siempre sí. Y algo muy característico es que la ansiedad a mí me ha acompañado desde que yo tengo uso de razón. Digamos, yo estaba en el kinder y eran mis ataques de ansiedad en la escuela, en el colegio, en la universidad y ahora de adulta con 3 hijos, mi trabajo, mi casa, exactamente igual. Y sí me canso. Digamos, yo puedo mantener una conversación, pero llega un punto en que se me acaba la energía o se me acaba ya el interés y me quedo callada y no hablo más, ¿verdad? Pero lo que quería decir es que ha sido muy esclarecedora para mí sus explicaciones. Ya tengo cita con un psiquiatra también para ver si puedo llegar no sé, a algún diagnóstico, pero eso, digamos, lo que le escucho a usted y lo que hablaba con la especialista de mi hijo, hace que yo pueda ahora entender muchas cosas de mi niñez, de mi adolescencia, incluso de mi época, de mi etapa adulta, porque yo ya tengo 40 años, ¿verdad? Y toda la ansiedad que yo he tenido durante tantos años podrían tener explicación en un diagnóstico del espectro autista, ya a mis 40 años, ¿verdad? Entonces, sí, me pareció súper esclarecedora sus explicaciones, su charla, y le agradezco muchísimo. Gracias, Laura. Mis mejores deseos, que encuentre las respuestas que anda buscando. Gracias. Ania. Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien todos. Muchas gracias por la charla. De verdad que fue una casualidad. Yo la vi y bueno, por muchas razones yo necesitaba escucharlo. Pero algo que me llamó mucho la atención, bueno, aparte de que esto se puede también confundir con otras cosas, por ejemplo, la bipolaridad, la ansiedad. Eso me llamó mucho la atención porque a veces uno pasa cosas y dice, ¿qué me pasa? ¿Qué todo tengo o qué no tengo? ¿Verdad? Y desgraciadamente, pues a veces la vida es un poco estresante, entonces uno se ve, pero de verdad, como decía anteriormente la participante, es muy esclarecedor. Por eso le doy muchas gracias de que ustedes puedan brindar esto y de una forma gratuita para poder uno, pues, crecer más en información y buscar la ayuda correspondiente, por decirlo de alguna manera. Pero tenía una duda con respecto a los episodios de problemas de alimentación. No sé si usted puede como ampliar un poquitito ahí con respecto a eso y le agradezco mucho. Claro, Ania, ¿se acuerda que hablábamos de que la mujer dentro del espectro es perfeccionista y que también maneja un alto nivel de exigencia
de camuflaje, de que es consciente de sus, de sus diferencias, porque siempre va a existir esa conciencia de no me parezco totalmente a lo que debería ser. Entonces, eso causa mucho daño hasta que se trabaje y se concilie la persona consigo misma, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahí ellas encajan, digamos, con el funcionamiento neurotípico, desarrollando precisamente esos trastornos de alimentación para, como un acto fallido para callar esos sentimientos de impotencia, de no poder camuflarse totalmente, ¿verdad? Entonces, o se come mucho o se come muy poco, como un acto fallido, ¿verdad? De lidiar con todas esas emociones y esos sentimientos, igual que en las chicas neurotípicas que padecen anorexia y bulimia, ¿verdad? Entiendo, muchas gracias. Y ya para terminar, perdone, es que usted estaba pasando la presentación y las características, cuando empezó a hablar de las características, no sé si solamente las tenía para leerlas o la tenía en la presentación, porque quedamos en la diapositiva del gatito. Entonces, no sé si usted tenía las otras dos como presentación o solamente las leíste. Las tenía en la presentación, Ania, seguramente no, voy a tratar de compartir para ver, pero Ania, esto está en el manual gratuito del CENTEC. Usted lo puede pedir y las lee completitas, no se preocupe. Perfecto, es que yo estaba anotando aquí, iba muy rápido, pero le agradezco mucho, entonces yo lo busco ahí. Bueno, muchas gracias por todo y que tengan bonita noche, sigo escuchando, gracias. Voy a leer antes de darle la palabra a Gaby Peraza, que está alzando la mano. Laura también nos está compartiendo que ella a veces no le da hambre, no le dan ganas de comer. Sí, Laura, sí, eso también tiene que ver con esta dificultad también. Ay, se me fue la palabra. Del sentido interoceptivo, ¿verdad? De la interocepción. Hay alteraciones a nivel de sistema nervioso central que pueden influir en que las mujeres dentro del espectro no sientan el hambre. Eso yo sí lo he visto también. Entonces hay que comer por horario, porque si no la salud se va a deteriorar mucho. Me preguntan por el manual. El manual está en la página del CENAREC. Igual, Laura, sí, perdón, podrías no sentirte cansada hasta que ya estés extenuada y es peligroso también. Tenés que medirte por horarios, con reloj, porque si no, cuando te cansás, puede llegar a estados de extenuamiento grandes y te enfermas, ¿verdad? Ahora sí, Gaby. Muchas gracias, buenas noches. Hola, hola. Hola. Yo tengo una niña de 11 años, ella no tiene diagnóstico aún, pero muchas características sí. El diagnóstico que tiene ahorita es de ansiedad. Es un diagnóstico de ansiedad dado por una psiquiatra. Quería saber, cuando usted se refiere a que es un profesional médico quien da el diagnóstico para TEA, ¿en qué área? ¿En qué un psiquiatra o en qué área sería ese profesional médico? Sí, digamos, acá sería un psiquiatra con conocimiento del tema. Es que desafortunadamente Gaby, hay poco profesional con conocimiento del autismo en femenino. Y entonces eso hace que muchas chicas estén quedando sin diagnóstico porque llegan donde el profesional médico y el profesional médico las diagnostica con ansiedad, con
trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno bipolar, y no da en el clavo realmente con lo que es, lastimosamente eso pasa. En el caso Hace de ella también tiene un retardo cognitivo y de la parte de psiquiatría con diagnóstico de ansiedad. ¿Algún profesional así con nombre que usted me pudiera dar para yo poder llevarla para hacer una valoración o un diagnóstico más a profundidad? Ajá. ¿Qué edad tiene la niña? Perdón, usted me 11 dijo. años. 11 años. Uh-huh. Con discapacidad cognitiva asociada. Ajá. Bueno, vamos a ver, Hospital de Heredia tiene profesionales muy buenos, tiene una clínica de autismo que tal vez podría pedir referencia para que se la vean allí. Uh-huh. Hospital Psiquiátrico tiene un equipo muy bueno también que podría usted intentar. De la gente de la parte privada, yo con todo respeto, el doctor Carlos Luis Pérez de Santi, no puedo recomendar a nadie más. Perfecto. Le agradezco mucho. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. Laura. Sí, quería consultar, ¿sería ese mismo especialista para el diagnóstico de TEA en una mujer adulta, por ejemplo? Sí, El sí. mismo que usted acaba de nombrar. Sí. ¿Cuál fue el nombre que dijo, perdón? Carlos Luis Pérez de Santi. Perfecto, muchísimas gracias. Doña Karen, ¿puedo yo hacer una pregunta? Claro, doña Socorro, adelante. Sí, muchas gracias. Me llama mucho la atención cuando usted habla de que la mujer dentro del espectro del autismo casi nunca tiene comorbilidades. Y le digo porque en Ascopa pues hay bastante, no bastantes, pero porque ya se sabe que la mayor parte son varones, pero con autismo, y viera usted que tienen bastantes comorbilidades, tienen diagnóstico de autismo. Entonces, pues sí me llama la atención esa aclaración que usted hace, porque sí me quedo con esa duda de si nosotras en Ascopa, las mujeres que hay, realmente son con mucha comorbilidad. La mayor parte de las que están ahí tienen más comorbilidades casi que los varones. Sí, eso, doña Socorro, muy buena su pregunta. Aquí hay dos cosas a considerar. Los estudios iniciales, vea qué curioso, doña Socorro, los estudios iniciales sobre mujeres dentro del espectro decían que cuando una mujer presentaba autismo, iba a requerir mayores niveles de apoyo que un varón. O sea que el autismo que presentaban las mujeres era de mayor complejidad. Eso decía en las primeras investigaciones. Como somos espectro, eso no deja de ser cierto, o sea, eso no deja de tener vigencia. Pero recordemos también que la alteración genética, ahora hablamos de que hay 400 genes, que de esos 159 producen alteración según el sexo, ¿verdad? Doña Socorro, ¿se acuerda? Entonces, puede ocurrir, hay un término que es el término alostasis. Alostasis es la capacidad que tiene el cuerpo, el organismo, de afrontar las alteraciones que pueda sufrir debido a muchas causas, ¿verdad? Así se llama la capacidad de alostasis, o sea, el cuerpo enfrenta las alteraciones. Entonces, es muy probable que en estas chicas la capacidad de alostasis, o sea, la alteración genética sobrepasó
a la capacidad de alostasis del organismo. Entonces, se presentó un perfil cognitivo dentro del espectro asociado a mayores comorbilidades. Sí, sí es posible también, ¿verdad? Porque depende de esa otra capacidad de alostasis del organismo, de poder afrontar esos embates genéticos, por llamarlo de alguna forma. Sí, es complejo y cuanto uno más lee, ¿verdad? Se interesa mucho, pero también es complejo. Sí, muchas gracias, doña Carla. Con mucho gusto. Yanori, adelante. Hola, buenas noches. Un saludo para todos. ¿Me escucha? Sí, señoras, muy bien la Sí. escuchamos. Ok, es que yo lo que quería comentar con las familias que uno conoce, hemos llegado a la conclusión de que casi todas las madres ¿verdad? De nuestros chicos, o en tarde así de conversación, todas las madres coincidimos en que casi todas tenemos pues autismo, ¿verdad? Que casi todas nos vemos ahí reflejadas con muchas de las, como decía una compañera anteriormente, todo lo que hacía nuestro hijo pequeño casi que lo hacían las mamás, ¿verdad? Nada más que en ese entonces tal vez uno no, pues no tenía tanta información los papás en ese momento y pues ahora que uno anda en esto de diagnósticos y en esto del autismo, pues va dándole respuesta a mucho de nuestra propia infancia, ¿verdad? Entonces yo pues, ¿cómo te digo? Nos reímos de eso, nos reímos. Casi todas las mamás de chicos con TEA, pues algo de TEA o tenemos TEA, nada más que sin diagnóstico. Y aquí con Maylin siempre hablamos de eso, o sea, nosotros nos sentimos parte del espectro, nada más que no hemos conseguido un diagnóstico o no nos hemos preocupado por hacerlo. Y parte de esa pregunta es, ¿cuán importante es conseguir un diagnóstico? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Verdad? Porque o nos quedamos aquí con la incertidumbre nada más de lo que pensamos nosotros. Yanori, es triste cuando la vida de uno es una broma. Es triste cuando le hacen bromas a uno diciéndole, no sé, o sea, el derecho al diagnóstico es eso, un derecho para que nuestra vida no sea una broma, Yanori. Y si usted tiene la duda o alguna mamá tiene la duda, es importante buscar ese diagnóstico porque bromear con que se tiene o no se tiene no es justo. Y yo creo que uno tiene derecho a saber quién es. ¿Alguna otra pregunta más? O alguna, no sé, pues algún comentario. Perdón, más que una pregunta, quería hacer un comentario con respecto a lo que opinaban hace un ratito. Resulta que mi esposo fue diagnosticado a los 34 años y la experiencia fue en realidad bastante agradable, podría decirlo yo, porque él experimentó algún tipo de liberación, en donde un montón de prejuicios con los que él venía luchando, siendo, por ejemplo, voy a utilizar términos peyorativos a los que se refería su propia familia, el amargado de la familia, el extraño o esta persona que muchas veces sería extraterrestre dentro de este planeta, adquirió un empoderamiento de su personalidad dentro del espectro del autismo, que vino a tener una repercusión también muy positiva en mi hijo Santiago, que es diagnosticado con autismo, porque entonces, al tener su papá esta aceptación y tener nosotros este respeto y esta claridad y este deseo pues de informarnos y de respetarnos como familia que está dentro de la neurodiversidad, ayudó también mucho a Santiago a ver
como muy normal este tema de las diferencias, de que todos somos diferentes. Entonces, sí, yo siempre doy esa recomendación de que el diagnóstico viene a ser como muy liberador en ese aspecto, como comentario, ¿verdad? Agregando, y no quería quedarme sin agradecer el tiempo de doña Socorro y de la profesora Karen por esta calidad de charlas que tienen, el tiempo, de verdad, el gusto de poder compartir y de ofrecernos esta información de tan alta calidad que viene sin lugar a dudas a mejorar la vida de nuestra familia, de nuestros estudiantes, de las personas a las que tenemos acceso de disfrutar que están dentro del espectro del autismo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que fue tan bien explicado que no hay preguntas. Yo tenía una, pero yo creo que ya se me olvidó. Estaba redactando y se me fue. No, la perdí. Perdón. Hola. Stephanie, ¿tiene alguna pregunta? Ya me volvió. ¿Puedo decirla? Sí, por favor. Sí, resulta que nos hemos encontrado con grupos, ¿verdad? De estas personas que hablan de neurodivergencia y todo esto, que me parece muy positivo, ¿verdad? Que son grupos de personas con autismo o autistas, como a veces se denominan a sí mismas. Y hay mucho diagnóstico en adultos. Lo que pasa es que como Braulio y yo estábamos pensando también en buscar, a ver si somos o no somos, entonces se nos ocurrió preguntar cómo conseguían el diagnóstico y nos dimos cuenta que muchos se autodiagnostican. O sea, yo me percibo como autista y entonces ya utilizo el término y me autodenomino autista. A mí eso me parece súper peligroso y inadecuado y todo, pero sí quería dejarlo ahí porque sí veo que hay páginas donde esto se promueve, ¿verdad? Esa fue la información que nos dijeron, que podríamos buscar un profesional o podríamos hacer algún test o inclusive si nos sentíamos que éramos, entonces éramos, ¿verdad? Y eso está ocurriendo en las páginas estas de tipo, ¿verdad? De autistas adultos. Entonces, sí quería como informar de eso. Yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí sí me parece que no es algo como que a uno le parece que se diga a sí mismo qué es, ¿verdad? Ok. No sé si doña Socorro, ¿usted va a contestar o contesto yo? Mejor usted, doña Karen, disculpe que es que también me desvié un poquito ahorita viendo el chat. Muy buena su pregunta, Mayo, muy bueno su comentario. Vamos a ver, una de las cosas que tal vez ahora dije y lo vuelvo a decir, vamos a ver, no, voy a empezar por acá mejor. El diagnóstico del espectro del autismo es un diagnóstico médico, no es un diagnóstico psicológico, es un diagnóstico médico. Un profesional médico entrenado va a entrevistar a la persona adulta, ya sea una mujer, ya sea un hombre, lo va a entrevistar y va a indagar en la presencia de características del espectro desde su infancia. Y va a indagar en la expresión de esas características ahora en la vida adulta. Me preocupa, sí, igual que a vos, me preocupa porque las personas dentro del espectro, y lo he dicho en la página de Facebook, en mi página de Facebook, personas dentro del espectro que conozco, muy pocas lo dicen cuando es necesario,
cuando a nivel laboral uno se ve obligado o a otro nivel, pero no es algo que a la persona incluso dentro del espectro le interese andar contando, por lo menos las que yo conozco. Me preocupa que anden este tipo de personas, porque es un irrespeto, o sea, es un irrespeto a la condición, ¿verdad? Uno no se autodiagnostica, uno busca un diagnóstico médico, y lo busca precisamente, como le decía Yanori ahora, porque no es justo que la vida de uno sea una broma para los demás. Y que haya problemas de pareja y que haya problemas a nivel laboral, que uno tenga que informar de ciertas características que se van a presentar a nivel de pareja, a nivel laboral, entre otros contextos, ¿verdad? Es algo muy serio, no es una moda, no es un yo me percibo, ¿verdad? No es un proceso, un diagnóstico, es un proceso investigativo, con un profesional médico. Entonces, a veces hay también personas que se definen dentro del espectro, adultas, y se conceden el derecho de ser irrespetuosas, de ser groseras, de muchas cosas, y eso lo que le quita es credibilidad a las personas que sí están dentro del espectro y que no se comportan de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué los grupos que existen son de familias y no de personas dentro del espectro? Porque a las personas dentro del espectro no les gustan los grupos, y eso está claro, y eso va en contra de las mismas personas dentro del espectro, pero es parte de su perfil. Entonces, a mí todas esas reuniones de adultos, y lo voy a decir, es una opinión personal, con mucho respeto, me suenan sospechosas. O sea, yo revisaría muy bien el diagnóstico médico, con todo el respeto lo digo. No es un autodiagnóstico. No es. Puedo agregar, doña Karen. Perdón, doña Socorro, no lo oí. Que si puedo agregar algo. Claro, doña Socorro, adelante. En mi posición de madre y en posición también de la organización en la que estoy o en las que estoy, creo que también exactamente lo que dice doña Karen, uno oye mucha gente diciendo, bueno, es que yo soy, ¿por qué soy? Porque leí que así se es, porque leí que así es, porque, y es tan delicado, porque también uno oye personas que tal vez no tienen un concepto real de qué es el autismo, de qué situaciones vive una persona dentro del espectro del autismo. Y sí he escuchado yo a muchas personas, incluso tengo problemas con mi pareja porque tengo autismo. Y esto que estaba diciendo exactamente. Y yo pregunto, ¿y le dieron diagnóstico? No, pero yo lo sé. Y qué delicado es, porque yo también podría justificar cosas a través de una situación que no tengo realmente. Entonces sí me parece que sí, pues igual es que si yo tengo X enfermedad o X situación, por ejemplo, un diabético no puede decir creo que tengo diabetes. Tengo que tener el diagnóstico para saber si lo tiene. Y así muchas condiciones, porque realmente eso es lo que, como dice bien doña Karen, es lo que nos va a decir si realmente necesitamos apoyos o no necesitamos apoyos. ¿Necesitamos guías o no necesitamos guías? Entonces, me parece que definitivamente nadie podría decir tengo porque lo tengo, porque sé que lo tengo. Es que tiene que haber un estudio, tiene que haber un análisis y una evaluación para estar seguros. Yo creo que Yanori levantó la mano, ya le doy la palabra. Por eso es que al inicio de esta presentación, tal vez algunos de ustedes no habían llegado. Yo quiero hacer la salvedad de que yo este segundo manual de niñas y mujeres dentro del espectro, la idea de escribirlo no fue mía, o sea, no es algo que yo hubiera disfrutado en escribir, precisamente por toda la controversia que esto va a generar, y por el respeto a todas las personas dentro del espectro. Yo sé que hablar de mujeres dentro del espectro del autismo, tal y como las está definiendo la comunidad científica,
de alguna manera el espectro les da habilidades y no deficiencias, y eso yo estoy consciente de eso. Pero por eso mismo las mujeres dentro del espectro que yo conozco y que sí existen son personas sumamente respetuosas, son personas que no toman su condición para justificar, como dijo doña Socorro, para justificar todo lo contrario, son personas, son hermanas, amigas, mamás, profesionales, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismas. Yo a esas otras personas que insultan, que gritan, que dicen yo soy y que toman el autodiagnóstico, creo que, igual que doña Socorro, creo que no está bien, o sea, no puede estar bien bajo ningún concepto, y me da mucha pena que eso pase, ¿verdad? Pero este manual no fue hecho con ese propósito, ¿verdad? No fue hecho con el propósito de que esto pasara. Y yo lo vi venir, créanme que yo lo vi venir, pero al final siempre la verdad sale a la luz, la verdad saldrá a la luz, y yo creo que hay que buscar el diagnóstico médico, y que es un proceso de investigación serio, ¿verdad? Que no es un juego, no es decir yo soy porque yo soy. Yanori, perdón, usted quería hablar. Sí, bueno, con todo lo que mencionó, igual es un derecho, y hay que, aquí ya la decisión es de uno como adulto, ¿verdad? De si lo busco, si lo necesito, si lo quiero saber también, porque sí quería comentar que un amigo que tuvo un diagnóstico adulto, en el caso de él se limitó, o sea, ahí sí él mismo se dice, me discapacité, dice él mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía y él se conocía, pero no tenía el diagnóstico en la mano. En el momento que lo tuvo, tuvo que renunciar de su trabajo porque ya no lo logró hacer más. Se separó de su esposa porque ya él dijo, no, mi condición no me lo permite. Entonces, en este momento, más bien él se cerró más de lo que ya aún estaba, ¿verdad? Entonces, muchas veces, tal vez eso a uno o a las personas que yo conozco, le da miedo tener eso en la mano, porque no es que se justifique, pero sí ya dice, no, yo es que yo tengo esto, y por eso no puedo lograr tal cosa, ¿verdad? Entonces sí también hay que tener como esa conciencia de que si yo busco un diagnóstico, voy a ser responsable de más bien mejorar, de que sea algo para que me venga a liberar, como dijo la otra compañera. Exacto, muy bien ese comentario de Yanori, muy bien. A eso me refiero, que las personas que realmente presentan la condición, muchas veces esto también es traumático, ¿verdad? Sobre todo el diagnóstico adulto es traumático. Yo tengo la experiencia de trabajar con personas adultas que estudian en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y son jóvenes que realmente, ¿cómo lo digo? Realmente sufren su condición, o sea, están conscientes de sus limitaciones en su comunicación, en sus habilidades sociales. No andan con una bandera diciendo yo soy una persona con TEA, y son personas inteligentísimas, son personas con habilidades cognitivas muy fuertes, pero ellos están conscientes, perdón, de su condición, y no es fácil. Por eso les digo, o sea, esto no se trata de cómo lo está tomando alguna gente, ¿verdad? De esa forma tan irrespetuosa, pienso yo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado, y que las personas, que las mujeres, perdón, mujeres y niñas como las que
de las que yo hablo en el manual sí existen, sí existen, pero generalmente no andan exhibiéndose, ni haciendo alarde de su situación, porque hay otras barreras que también tienen que enfrentar y que también sufren. Y esas barreras no se ven. Tendríamos que hacer en algún momento, doña Socorro, un congreso donde se hable de esas barreras, si es que ellas quieren participar y contar, ¿verdad? Pero las barreras existen y el sufrimiento también. No es una moda, no es una moda. Yo creo importantísimo eso, doña Karen, es como hacer esa conciencia. Me tocó a mí hablar de esto, pero les aseguro que tal vez en algún momento esas mujeres se atrevan. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si esas mujeres salen a la luz, las que tienen diagnóstico, sus profesiones y sus carreras se van a ver cuestionadas. Ellas mismas se van a ver cuestionadas por la gente. Y eso es muy duro. Eso es muy duro y sus mismos amigos y amigas les dicen, no digas, mejor no digas. Y entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Pero yo confío en que sí, yo hablo a veces con ellas y les digo, hay que salir y contar, pero es difícil, es muy, muy difícil. Así que yo siempre digo, no toda persona que lo dice es, y no toda persona quien no lo dice no significa que no lo sea. ¿Verdad? Hay que ser muy prudente y muy respetuoso. Hay una manita levantada. Sí, Poco X Pro, no sé quién es. Hola, buenas noches. Profe Karen, hola, soy Nela. Recuerda que llevé el curso con usted en Acosta. Nelita de acá, ay sí, Nelita de Acosta, hola. Bendiciones, hola. Profe, es que me quedaron algunas dudas. Diga. Bueno, primero, usted mencionaba que, digamos, hay varias características que se encuentran en las mujeres, ¿verdad? Entonces se dice que son características, pero no necesariamente entonces tiene autismo, ¿verdad? O sea que la investigación está como así. Pero entonces digamos, como cuántas características debería o tiene que tener para que sea diagnosticada como autista. Ok, ya entendí. Nelita, Nela, en realidad lo que dije fue que los doctores decían que tenía rasgos, pero que solo eran rasgos del espectro, pero que entonces no pertenecía al espectro. Y que eso era como decir que estábamos un poquito embarazadas, Nela. Y en realidad, si hay rasgos del espectro, características, es que es una persona dentro del espectro. Dicen los investigadores que lo que hay que revisar en la historia clínica de esa persona es la intensidad de esas características. O sea, cuán presentes están todos los días, digamos. Exacto, y cómo afecta eso, incide en su vida cotidiana y en su calidad de vida. Ya. ¿Ves? Bueno. Porque puede ser, Nelita, te pongo un ejemplo. Puede ser que una persona le encanten las películas de terror. A una mujer le encanten las películas de terror, pero puede ser que no pueda ver otras películas que no sean de terror. Ahí está. Entonces está muy marcada, digamos, digamos que esa característica o esa condición está muy marcada, digamos, está muy condicionada. Exacto, está tremendamente presente y obstaculiza de alguna manera. Ves que es una conducta de hiperfoco. Enfocada en.
¿no? Ajá. Ujú. No es una cuestión de gusto nada más. Sí, digamos de personalidad, digamos que puede ser de personalidad meramente. Hay un hiperfoco ahí. Y entonces hay problemas de pareja porque cuando van al cine o ven televisión, Ujú. la chica quiere ver siempre películas de terror. Ujú. Sí, sería como la característica que uno ve en los estudiantes, de que solo quiere trabajar con los dinosaurios y los dinosaurios. Solo que Eso no, que, pero a las chicas no les interesan generalmente los dinosaurios. ajá, sí. Y otra cosita que quería decir, profe, que bueno, no es justificando que la gente se autodiagnostique, pero pienso que el poco acceso que hay al diagnóstico, ¿verdad? Hace que la gente se autodiagnostique, porque no es fácil, primero, tener una información como, por ejemplo, como la que estamos teniendo nosotros ahora o el curso que nosotros llevamos, porque hay que tener mucha conciencia, ¿verdad? Primero, y mucha necesidad y buscar como una fuente, de que sea una fuente confiable, pero no hay mucho, digamos, o tal vez las personas no están tan conscientes de eso, digamos, de la importancia de que el acceso sea a un lugar o a una persona, especialista. Entonces, creo que ahora que no es lo mismo que me diagnostiquen diabetes, ¿verdad? Porque eso lo hacen en la caja, a que me diagnostiquen autismo. Y no por justificarlo, sino que es como una realidad. Por ejemplo, yo soy maestra y casi todos los años tengo un chico con autismo. Eso me ha hecho ir a buscar y estar, ¿verdad? Empapada, porque necesito trabajar con el niño, necesito trabajar con la familia. Pero, por ejemplo, esas mamás, ¿verdad? Esos chicos, llegan con poca información también. Entonces todo tiene que ver, ¿verdad? No todo el mundo tampoco tiene el dinero para un diagnóstico afuera. Y entonces son un montón de situaciones así que tenemos muchísima población con muchas características, pero no toda tiene acceso, digamos, a un diagnóstico. Pero Nelita, más grave que eso que usted que está diciendo, que es cierto, pero Nelita, vea, es que no se trata de tener dinero, porque las pruebas que existen y que se cobran tan caro y que están cuestionadas a nivel internacional y no son las mejores. O sea, lo que aquí procede es que nuestros profesionales médicos se capaciten y puedan dar un diagnóstico clínico efectivo. El desconocimiento de las familias viene del desconocimiento del sistema de salud referente al TEA. Ah, sí, claro. Entonces, sí, por no eso, no es cuestión de tener dinero, porque imagínense que a mí, bueno, a mí, y he escuchado de otros profesionales médicos que me comparten que les llegan diagnósticos mal hechos, equivocados, entonces no es cuestión de dinero, es cuestión de que realmente los profesionales de la Caja Costarricense del Seguro Social conciencia y se capaciten y se tomen en serio el tema, para que no sí. nos abandonen, como vos decís, que no nos abandonen a que los diagnósticos sean tan caros y tan incompletos. Ajá. Sí, porque imagínense, entonces, o sea, ni siquiera pagando hay una certeza de que sea, digamos, un diagnóstico efectivo y menos sin pagar, o sea, ahorita en la caja, digamos, ¿cuánto se dura para que a un chico le den un diagnóstico? Duramos en promedio tal vez un año y ¿verdad? Si nos ponemos atrás, entonces, sí, digamos, es una situación con la que estamos ahorita ya luchando, ¿verdad? Porque tenemos mucha población con mucha condición que no, todavía no tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Pero igual hay que trabajar con ellos, y dando respuesta a esas conductas que ya están. Claro, Nela, por eso es tan importante, Nelita, el trabajo de ustedes, el personal docente. ¿Por qué? Porque desde el enfoque de educación inclusiva no nos tenemos que esperar a recibir un diagnóstico. Empezamos a dar los apoyos.
O sea, detectamos necesidades, detectamos áreas y empezamos a dar los apoyos aún y cuando no tengamos un diagnóstico certero, ¿verdad, Nelita? Entonces ahí es donde también tenemos que hacer conciencia en eso, en el personal docente y Ministerio de Educación, vuelvo de nuevo, no dejar solos a los docentes. El docente necesita capacitación y necesita apoyo, ¿verdad? Para esto. Sí. Profe, muchas gracias, bendiciones, me alegro mucho de escuchar. Igual, Nelita, igual. Espero ir por la costa en algún momento. Sí. Chao, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Veo a Stephanie con la mano levantada. No sé si es una mano viejita o es mano de ahora. Yo creo que es mano viejita. Buenas noches. Ah, no, sí está, ahí está, perdón. ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Gracias. Vieran que... Gracias a ustedes. Vieran que, bueno, compartirles, ¿verdad? Que yo tengo un niño de 3 años con autismo. Sin embargo, bueno, escribí por ahí en el chat, me le enviaron a hacer una prueba genética del síndrome X frágil. Ajá. No sé hasta qué punto ustedes tienen conocimiento del síndrome, si me pueden tal vez orientar un poquitito por ese lado, qué relación tiene pues este síndrome con el autismo, ¿verdad? Yo igual estoy a la espera de lo que me diga el especialista, pero sí me surge la duda porque lógicamente pues no tenemos mucho, tal vez como unos 8 meses de haber iniciado en todo el camino en el largo recorrido de lo que implica el TEA, porque hay mucho que aprender, ¿verdad? Por eso, pues agradecer estos espacios, porque muchas veces uno como padre de familia necesita esto, retroalimentarse, ir aprendiendo, informarse y pues a veces sí es un poco limitado porque por medio de la caja, si uno se queda esperando, si yo les contara todo el proceso que tuve que pasar para que me pudieran dar una cita, para que me fuera atendido mi bebé, se quedan sorprendidos. Entonces agradezco pues una respuesta, ¿verdad? Una guía, más que todo en este tema. Muchas gracias. Con mucho gusto. Qué bueno, Stephanie, ese diagnóstico que le están haciendo a su hijo es un diagnóstico responsable, ¿ven? Y entendí que se lo están haciendo en la caja. Probablemente, bueno, perdón, primero le contesto su pregunta. Sí, el síndrome X frágil está en un 50-70% relacionado con el autismo. Se presentan de manera juntitos, de manera comórbida. Lo que pasa es que probablemente el profesional o la profesional que está haciendo la valoración de asociado con síndrome X frágil. Entonces, para darle un mejor abordaje, para darle ya los apoyos que requiere su hijo, va a descartar, va a hacerle la prueba porque conoce que el síndrome X frágil está en un porcentaje altísimo asociado al TEA, entonces va a descartar, va a ver si está presente o no, y para generar los apoyos para su hijo, que eso es muy importante. ¿Ve? Ese es un diagnóstico responsable. Qué dicha. Muchas gracias. Sí, realmente pues uno sí le queda como esa inquietud, ¿verdad? Porque uno pues es poco lo que conoce de este síndrome, al menos pues en nuestro caso como familia, pero sí ocupamos como esa orientación porque a uno le hablan de una discapacidad cognitiva y bueno, pues lo poquito que he ido informándome, porque uno no termina de aprender, uno entiende que el autismo viene pues de la mano de una discapacidad cognitiva en cualquiera de las áreas de las, ¿verdad? De las 5 habilidades o no sé cómo es que lo llaman,
uno comprende, ¿verdad? Esto. En el caso de mi hijo, pues viene acompañado de un comportamiento de hiperactividad muy fuerte. Entonces, tiende a confundir a los médicos. Es especialmente, digamos, creería yo que es por ahí por donde viene el tema. Sin embargo, pues nosotros tratamos de informarnos y de hacer las consultas como para no llevarse ese balde de agua fría, ¿verdad? No sé si me explico. Stephanie, su hijito va a hacer más que el diagnóstico siempre, ¿o yo, Stephanie? Claro que sí, usted tiene razón. Un diagnóstico es un simple papel, es correcto. Exacto. Pero lo que sí me alegra es que le estén poniendo atención a su hijito para descartar. A mí eso me tranquiliza más, ¿o yo? Pero su hijo, ese papel no va a decir lo que va a lograr su hijo en la vida. Y aquí que habemos mamás de adultos, bueno, doña Socorro y yo somos mamás de personas adultas. Sabemos que nuestros hijos lograron cosas que nosotras, ¿verdad, doña Socorro? No pensamos que iban a lograr. Cada uno es diferente, entonces, Stephanie, usted está comenzando el camino, precisamente, qué dicha que vino hoy, porque aquí habemos mamás de chiquiticos y grandes, y estamos en ese camino, y aquí estamos, Stephanie. Yo espero verla en 10 años en alguna charla, Stephanie, y que usted me cuente, sí. cómo está su hombre grande ya, ¿verdad? Porque no va a estar chiquitico. Y no todo es oscuro, Stephanie, no todo es oscuro, ¿o yo? Sí, pero cómo cuesta, ¿verdad? Uno se llena de esperanza y todo, pero cómo cuesta, sí. Yo ese día salí llorando de ahí, pero es parte del proceso, también lo entiendo. Y de verdad, muchas gracias. Y tiene derecho a llorar, Stephanie, tiene derecho a llorar, no le digo yo que no, pero viera que con esas lágrimas usted va a sembrar el futuro de su hijo. Ahí es donde esas lágrimas no son en vano. Usted va a lograr cosas, van a ir logrando cosas juntos. Y si yo se lo dijera, no se lo digo como profesional, sino como mamá. Entonces, ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Lo digo de corazón, yo, así que ánimo. Y me alegra que ese diagnóstico esté siendo tan completo. Qué dicho. Que así debieran de ser todos. Aquí vamos trabajando a punta de pelea, no crea. Dios la bendiga. Hay que seguir dando pelea, Stephanie, aunque caigamos mal. Hay que pelear mucho, sí. Sí, yo peleo y peleo, parezco una leona. Eso, muy bien. Aquí vamos, todo por sacar al enano adelante. Exacto, eso es muy bien. Esas son las mamás que necesitan nuestros hijos. Sigamos peleando. Sí, muy buenas noches y muchas gracias. Igual, Stephanie. No sé si pudiéramos, las que puedan poner la cámara para tomar una fotografía de la charla de hoy. Que no estén peinaditas, es que estén en pijama, no se va a notar. No. Sí, yo les quiero decir que mi hijo tiene 40 años y viene de una época en que había muy pocas herramientas y muy poco acceso a todo. Y uno se acongoja, sufre, se desespera. A veces las cosas no salen como uno quiera, a veces las pruebas son muy fuertes, pero ellos también dan tanto, realmente son tan lindos, que yo no cambiaría a mi hijo nunca, jamás. Mi hijo es él es feliz, yo soy feliz y él es feliz. Lo que él logre en el camino, lo que él vaya logrando en la vida es lo que me importa. Lo que más, sobre todo, me importa es que él sea feliz. Y para eso voy a estar yo siempre al lado de él, mientras Dios me dé vida. Y creo que sí, uno va viendo en el camino esos avances, a veces de repente le sorprenden a uno con un logro grande y de repente cuesta mucho lograr algo. Pero las cosas se van logrando y uno va aprendiendo y uno se va empoderando y uno entiende que todos los seres humanos somos diferentes y logramos cosas diferentes de una forma o de otra.
Y yo creo que es eso, como madres, ¿qué nos importa? Que nuestros hijos sean felices. Y por supuesto que estamos ahí. Hoy en día ustedes tienen muchas herramientas que les ayudan a poder ir atendiendo a sus hijos lo mejor posible, a que sus hijos tengan calidad de vida, a que sus hijos puedan avanzar. Hay muchas técnicas que antes no existían, pero igual se logran las cosas. O sea, y eso, para mí, lo más importante de todo es la felicidad. Es lo que nuestro hijo logre, es que sea feliz, es lo que nos importa. Y yo creo que como mamá de un adulto de 40 años, casi 41, sí les digo que todo vale la pena y que realmente nuestros hijos valen oro. Ellos son una escuela que nos hace mejores seres humanos. Y si me permiten tomar la foto, la tomo para tener una charla más aquí grabada en fotografía. Yo estaba peinadita, pero ella no. Siempre se ve linda. Qué linda, doña Socorro, que me ve con ojos de amor, ¿verdad? Porque ya no tengo voz, me quedé sin voz. Pero por una buena razón. Muchas gracias. Sí. Sí. Muchas gracias a todos y de verdad creo que la charla ha sido valiosísima. Sí. Creo que a todos nos deja mucha enseñanza. Muchísimas gracias, doña Karen. Con todo cariño. Muchas gracias a todas por estar aquí presentes. Gracias por la oportunidad, doña Socorro. Y aquí seguimos. Somos de las mismas. Tenemos que seguir luchando y sacar adelante este país, aunque sea nosotras. Por supuesto que sí. Nosotras somos las que vamos a mover esto. Con la ayuda de Dios. Sí. Y vamos encontrando cada día empoderarnos más. A veces parece que los cambios no se dan, a veces todo el mundo se desespera y dicen no avanzamos, pero si ustedes hubieran vuelto 35 a 40 años atrás, verían que hay muchos avances. Lo que pasa es que a veces uno no mira hacia atrás, pero hay muchos cambios, hay cosas buenas, que va a costar, que seguimos en la lucha. Bueno, es una lucha. Y yo les digo algo más, somos los padres de familia casi siempre, porque es nuestros niños los que empezamos a defender. Estos niños luego se hacen adultos. Pero de ahí esa fuerza que los padres de familia tenemos para romper cualquier obstáculo que esté en el camino, yo creo que eso nunca se debe perder. Yo creo que las madres somos las que estamos siempre más presentes. No porque los hombres no quieran o no puedan, sino porque, bueno, no sé, creo que la mujer como madre que es siempre es de mucha entrega y respetando el valor de los hombres, que por mí, bueno, mi esposo fue un ser increíblemente especial. Pero creo que las madres siempre estamos ahí al frente peleando por los hijos. Nunca se cansen, nunca se echen atrás. Que hay que llorar, como dice doña Karen. Claro que, pero lloramos de tantas cosas en la vida. Pero esas lágrimas también, como dice doña Karen, valen. Valen. Y después de que llora uno y todo, dice, mira, si aquello que sufrí tanto porque no se daba, al fin y al cabo, Jesús está en el cielo. Al fin y al cabo, eso valió, se ha valido. Así que adelante y muchísimas gracias siempre. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, gracias doña Socorro, gracias a todas. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Dios me las acompañe. Amén. Bueno, a todos. Dios, me voy, ahora sí. Chao. Gracias, chao, hasta luego.